Dios te bendiga, buenas noches para todos. Dios te bendiga rica y abundantemente, más que contentos, regocijados por una noche más, un miércoles más en nuestra cita en el regazo del Padre. Así que esperando que estés bien, lleno de expectativa, lleno de gozo, sabiendo que los que aman a Dios todas las cosas les serán a bien y que el Padre que amamos tiene todo bajo su control. Así que esperamos que esta noche sea noche de bendición para tu vida. Como siempre te digo, nuestra intención no es darte una enseñanza teológica, sino darte unas herramientas prácticas para que las puedas utilizar en tu crecimiento, en tu mover, ¿verdad?, en el propósito de Dios, para que todo lo que Dios habló a tu vida se cumpla en ti y en los tuyos. Así que estamos contentos, estamos ya en el programa número 17. Gracias al Padre, la gloria siempre será de Él, y gracias a ustedes que se conectan todas las noches, todos los miércoles a las 9:30, y no solamente se conectan, sino como siempre les digo, comparte con tus amistades para que otros también sean beneficiados por la bondad de Jehová y la palabra que Papito Dios trae a nuestro corazón para enseñárselas a ustedes. Soy el pastor Reinaldo Santiago, por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Tiempo en la ciudad de Bayamón, aquí en la extensión Forest Hill, en la carretera 167, y aprovecho para invitarte a nuestra casa. Los martes estamos en unos tiempos de oración a las 7:45 de la noche, y los domingos tenemos nuestra actividad a las 9:30, discipulado, y luego a las 10:30 de la mañana comienza nuestro tiempo de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos puedes seguir a través de las páginas, ¿verdad?, de las redes sociales, Facebook, y como te dije hace una semana, ya estos programas, tenemos 15 programas del regazo que ya están en YouTube. Puedes buscarlo, puedes repasarlo, puedes compartir y así seguir aprendiendo de lo que Papito Dios quiere para con nosotros. La palabra de esta noche, gloria al Señor, y la palabra que usamos siempre de fundamento de este programa, Proverbios 16:33, y declara que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Todo lo que podemos hacer, todo lo que planificamos, ¿sabe de quién es la última palabra? Del Señor. Así que por eso siempre decimos, hágase tu voluntad como tú quieras y no como yo deseo. Así que te invito a que antes de comenzar oremos. Eterno, te doy gracias por cada vida que se está conectando. Permite que la palabra sea eficaz, sea veraz, sea una palabra que ministra nuestros corazones y que nos ayude a crecer en sabiduría, en gracia, para que todo lo que hagamos para ti, como dice la palabra, prospere, Padre amado. Queremos ser lumbreras en medio de un mundo lleno de tinieblas. Queremos ser la alternativa en medio de una sociedad que ha colapsado, Padre. Pero la iglesia sigue en victoria gracias a Jesucristo. Permite que todo lo que hable edifique, transforme y nos ayude a crecer. Gracias te doy, Padre. Bendigo cada vida que se está conectando y lo que en algún momento escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que en esta noche el Espíritu Santo puso en nuestro corazón hablar de un tema, gloria al Señor, y una palabra que escuchamos mucho hoy en día, ¿verdad? Esta nueva generación, la iglesia, es la palabra proceso. Yo sé que si usted ha visitado una iglesia o si usted comparte en alguna iglesia, usted ha escuchado esta palabra mucho, proceso, y yo en esta noche me gustaría compartir, ¿verdad?, lo que es el proceso, para qué es el proceso, por qué a veces el Señor permite que seamos procesados y cuál es la intención del proceso de Dios en nuestras vidas. Y para eso me gustaría, ¿verdad?, compartir una definición del proceso. Y declara proceso se refiere a los periodos de prueba. Escucha bien, proceso se refiere a periodos, significa que son temporadas, que no son permanentes, como mucha gente, ¿verdad?, se adapta dentro de las pruebas, de los procesos, se quedan estancados, cuando los procesos fueron diseñados para una temporada específica. Dice, se refiere a los periodos de pruebas, crecimiento y desarrollo que experimentan las personas. Voy a repetir eso. Se refiere, cuando hablamos de proceso, se refiere a periodos de pruebas, crecimiento y desarrollo que experimentan las personas
marcados por dificultades y desafíos, pero que finalmente conducen a un propósito divino y a una mayor cercanía con Dios. O sea que cuando vemos la definición ya de salida, son periodos de pruebas, de dificultades, pero todas esas pruebas y dificultades nos llevan a un acercamiento con Dios. O sea que cada prueba que hay en tu vida es una forma de acercarnos a la presencia de Dios. Y por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo del verso 13, te lo leo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero declara, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Pablo le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros que a veces, muchas veces nos estamos quejando cuando estamos en medio del proceso, pensando que no podemos resistir. Pero Pablo escribe en Corintios que el Señor tiene el control y que la prueba que tú estás viviendo ya Dios sabe que sí la puedes pasar, que sí la puedes soportar, que sí la puedes vencer. Pero también declara, ¿por qué? Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Pero no se queda ahí, porque también declara, sino quedará juntamente con esa tentación o con ese proceso, también estará la salida. Entonces, nosotros, los creyentes, los cristianos, que estamos viviendo situaciones en nuestra vida, tenemos que entender que siempre hay un propósito. La pregunta que te tienes que hacer en esta noche es, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es la encomienda que Dios me entregó para que puedas entender, comprender y aprender dentro de ese propósito, dentro de ese proceso que estás viviendo? El proceso siempre va a formar tu carácter y va a fortalecer tu fe. O sea que en vez de quejarnos, como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Que cuando están pasando situaciones puede ser un proceso de enfermedad, puede ser un proceso económico, puede ser una situación familiar, puede ser una situación matrimonial, puede ser una situación en tu trabajo. Dios va a utilizar las herramientas que necesite para formar tu carácter, para que puedas crecer en fe y para que puedas alcanzar lo que Papito Dios quiere, anhela y diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, cuando me gustaría compartir con ustedes en esta noche uno de los personajes favoritos y poder ver su proceso y poder ver qué él aprendió. Estoy hablando de José. Para muchos hermanos de la casa, de la iglesia y muchas personas que he compartido, es uno de los personajes favoritos bíblicos. Y prácticamente conocemos su historia. Pero cuando hablamos de José hay unas enseñanzas que el jovencito no estaba preparado todavía para la profecía que el Padre le había revelado en sueños. Porque el Padre siempre prepara a sus hijos para temporadas específicas. Fíjese que el Papito Dios se le revela a José desde jovencito, pero el cumplimiento de lo que el Padre le da a José pasa muchos años. Y así mismo Dios trabaja con nosotros. A veces Dios te está procesando hoy y tú no comprendes, tú no entiendes el por qué. ¿Sabes qué? Vendrá una temporada que tú te tendrás que levantar con el aprendizaje, con la enseñanza que tuviste en ese proceso para ser la persona indicada de Dios dentro de su propósito. Y así vemos la historia desde Génesis hasta el Apocalipsis de hombres y mujeres que en temporada, que en momentos específicos tuvieron que levantarse, levantar la bandera de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en su pueblo. Y José, cuando vemos a José, aquel jovencito, no estaba ready, no estaba preparado para lo que Dios iba a hacer con él, que cuando vamos a la historia, ¿verdad? Y ya vamos a la última parte de la historia, que era que aquel joven iba a ser el que iba a ayudar, ¿verdad? Iba a ser segundo en el mando y que iba a ser el que iba a organizar toda la logística cuando llegara la hambruna a Egipto y a todas las ciudades alrededor.
Y cuando usted va a la historia, eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué aprende José en todas estas situaciones, con el conflicto con sus hermanos, que le toman envidia, que le toman rencor, que lo tiran en una cisterna, luego lo sacan de la cisterna, lo venden, luego llega a otra ciudad, allí lo cogen como esclavo, allí lo acusan, ¿verdad? Lo meten preso, está preso un sinnúmero de años para entonces salir allí a revelar los sueños del faraón hasta que se cumple en su vida el propósito de Dios. Pero antes, para que él pudiera llegar al propósito, tenía que aprender unas cosas que le eran necesarias y que le hacían falta. Y por eso en los procesos tú tienes que entender por qué estoy en este proceso. La pregunta que tienes que hacerte es ¿qué tengo que aprender? Y cuando te contestes esa pregunta, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que sacar de mi vida para que el plan divino se cumpla? Y uno de los puntos que aprendió José fue fidelidad. Dentro de toda esa situación que vivió, se mantuvo fiel en medio de cada tentación. No falló, no le falló a Dios, no se falló él mismo. Porque a veces nosotros pensamos que le fallamos a Dios. ¿Sabe qué? Cuando tú te detienes en el camino, cuando tú comienzas a dudar, tú no le estás fallando a Dios, tú te estás fallando a ti mismo. Porque Dios sabe quién tú eres, Dios sabe lo que tú das, Dios sabe hasta dónde tú vas a llegar. Somos nosotros los que tenemos que conocer quiénes somos en el Señor y hasta dónde podemos llegar. Y aquel joven aprendió fidelidad. En medio de todo su conflicto, nunca cedió, nunca cambió su sueño, nunca dudó. Se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Otra cosa que aprendió a perdonar y aprendió a reconciliarse. Y muchos de nosotros hemos sido marcados, muchos desde niños, otros por un matrimonio, otros por cualquier situación familiar. Y hay situaciones en tu corazón que no han sido sanadas. Y habían situaciones en el corazón de ese joven que antes de que fuera segundo en el mando tenía que ser sanado. Y él aprendió a perdonar, aprendió a reconciliarse con sus hermanos, aprendió a dejar el pasado, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También aprendió a confiar en Dios. Entendió, y es algo que la iglesia tiene que entender, que el plan de Dios siempre será mejor que el tuyo. Y te lo voy a repetir, el plan de Dios siempre será mejor que el tuyo. Y la iglesia necesita entender esto, que lo que Dios determine para tu vida siempre será mejor, aunque hoy tú no lo puedas entender, aunque parezca que Dios te dijo no, aunque parezca que Dios no esté en el asunto, siempre el propósito de Dios será mejor para ti y para los tuyos. Y él aprendió a confiar en Dios. Y por cuarto, la humildad y el servicio. Aprendió a ser humilde. Recuerde que era el jovencito escogido de papá. Recuerde que era el jovencito que le hicieron una túnica especial. O sea que José se sentía que estaba por encima de los demás. Y hay momentos que el padre, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, te tiene que sacar la alfombra debajo de los pies para que entiendas que la gloria es de Dios, que el talento, que el don, que donde Dios te pueda utilizar es por gracia, es por su misericordia y es por su bondad. Y José tuvo que aprender en su proceso a ser humilde, a ser manso. Y cuando aprendió todo eso en su proceso, entonces vio el cumplimiento profético. Entonces lo que había soñado se materializó en su vida. Y ya resumiendo entonces, cada proceso que llega a tu vida es la oportunidad de crecer, desarrollar el carácter, mantener la fe y vivir en la voluntad divina. Entonces, cuando vamos a la conclusión, significa que cada persona llamada de Dios
no te vas a librar del proceso, porque solamente un procesado podrá entender a esta sociedad que estamos viviendo. Solamente uno que haya sido procesado podrá ayudar a tanta gente que se está perdiendo. Así que si tú eres un llamado, si tú eres un elegido, no sé si son buenas o malas noticias para ti, el proceso te va a alcanzar. ¿Cómo salimos de los procesos? Cuando nos sentamos y analizamos qué tengo que aprender, qué tengo que dejar, qué tengo que sacar de mi vida para que la voluntad de mi Padre se cumpla en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra te edifica, compártela. Si esta palabra es de bendición a tu vida, te invito a que ahí le des like, puedes ponerle un comentario de dónde nos estás escuchando y compártela con otros. Ayúdanos a llenar las redes de buena palabra. Como te dije hace un momento, soy el pastor Reinaldo Santiago de la Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Tiempo, desde Puerto Rico, desde la ciudad de los Vaqueros Campeones de Bayamón. Estamos aquí exponiendo el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Nos consigue en las redes sociales, Facebook, nos consigue en YouTube, te dije hace un momento, ya hay 15 programas en YouTube, nos consigue en todas las redes sociales. Si quieres saber más de nosotros, búscanos en las redes y te invito a que te des la oportunidad de compartir una actividad, un culto, un tiempo de adoración con nosotros aquí en la casa. Serás bienvenido a nuestra casa. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que el próximo miércoles a las 9:30 de la noche nos esperamos en el regazo del Padre. Bendiciones para todos.